Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de los capacitores, donde vamos a ver los capacitores en serie. Vamos a ver cómo calcular la capacitancia total cuando tenemos capacitores en serie. Y ya vamos a ver que es análogo a obtener la resistencia total cuando tenemos resistores en paralelo. ¿Por qué esto es así? Bueno, pues vamos a centrarnos en este primer circuito que veis aquí. Aquí simplemente tenemos una fuente de alimentación y tenemos capacitores conectados en serie. Ya sabemos que si cerramos este interruptor va a circular la corriente, y la corriente que tenemos en todos los puntos ya sabemos que es la misma. En este caso es la corriente total, pero ya sabemos que la corriente realmente es la velocidad de flujo de carga. ¿Y por qué hablo de carga? Bueno, pues porque ya sabemos que los capacitores almacenan carga. Pero como la corriente es la velocidad de flujo de carga y es la misma que tenemos en todos los puntos, eso significa que todos los capacitores que tenemos aquí están almacenando la misma carga. Es decir, una vez que nosotros cerramos este interruptor, nos tenemos que centrar en este otro circuito. Y ya sabemos que aquí tenemos siempre la misma corriente. La corriente que está circulando por todas partes es la misma, la corriente total. Y nuevamente, como la corriente es la velocidad de flujo de carga, eso significa que la carga que tienen todos los capacitores es la misma, es la carga total. Ahora bien, recordar una cosa, que como estamos aquí colocando capacitores en serie, eso significa que tenemos una caída de voltaje por cada capacitor que coloquemos, porque ya sabemos que se va perdiendo voltaje. Es decir, aquí tenemos una caída de voltaje, aquí tendremos otra caída de voltaje y así sucesivamente. Y ya sabemos que la suma de estos voltajes que tenemos aquí, es decir, de todas las caídas de voltaje, es igual al voltaje total. Bueno, pues sabiendo todo esto, es decir, que la carga total está en todos los capacitores en serie, ya vemos que K1, que es la carga que mantiene el primer capacitor, es igual a la carga total, y así con todos los capacitores que tenemos en serie. Y sabiendo que el voltaje total es igual a la suma de las caídas de voltaje, nosotros vamos a saber cómo obtener la capacitancia total. ¿Cómo la obtenemos? Bueno, pues como estamos con capacitancia y con carga, ¿cómo expresamos nosotros el voltaje? Ya sabemos que el voltaje se expresa de esta manera: carga entre capacitancia. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución para cada voltaje que tenemos aquí, ya vemos que obtenemos lo siguiente, esta ecuación. Pero recordar una cosa, que la carga que contiene cada capacitor es la carga total. Bueno, pues podemos sustituir K1, K2, K3 y así sucesivamente por la carga total. Aquí lo tenemos. Ahora, como en el numerador tenemos la misma cantidad, ya sabemos que lo podemos factorizar, lo factorizamos, pasando al otro lado ya sabemos que pasa dividiendo y esto se cancela y ya vemos que el resultado es esto de aquí. Bueno, pues para obtener la capacitancia total simplemente sumamos estas fracciones y luego el resultado tenemos que obtener el recíproco para obtener esa capacitancia total, o lo que es lo mismo, obteniendo el recíproco en ambos lados. Ya vemos que para obtener la capacitancia total tenemos que emplear esta fórmula de aquí. Si empleáis la primera, bueno, pues recordar que una vez que tengáis el resultado tenéis que obtener el recíproco para obtener esa capacitancia total, o directamente empleamos esta fórmula y obtenemos la capacitancia total. Y fijaros que es lo mismo que obtener la resistencia total cuando tenemos resistores en paralelo. Nosotros, para obtener la resistencia total cuando tenemos resistores en paralelo, usábamos algo parecido a esto, sustituyendo la C por R. Pero esta vez estamos con capacitores en serie. Bueno, pues simplemente es análogo, como digo, a obtener la resistencia total cuando tenemos resistores en paralelo. Pero esta vez tenemos capacitores en serie. Ahora bien, recordar una cosa, y esto nos pasaba también con la resistencia total cuando teníamos resistores en paralelo, que la capacitancia total en serie siempre es menor que la capacitancia más pequeña. Y eso, bueno, pues lo vamos a comprobar ahora con unos ejercicios, pero recordad que estamos empleando esto de aquí, y por ello la capacitancia total siempre va a ser menor que la capacitancia más pequeña, siempre y cuando los capacitores estén en serie. ¿Qué pasa si estamos empleando solo dos capacitores en serie? Si estamos empleando dos capacitores en serie, ya sabemos que tenemos estas dos fracciones, las sumamos y obtenemos esto de aquí. Pero recordar que tenemos que obtener el recíproco en ambos lados. A obtener el recíproco en ambos lados, ya vemos que la capacitancia total la obtenemos de esta manera. Porque recordar que estamos con dos capacitores en serie, simplemente estamos con dos fracciones, y ya sabemos que para sumar estas dos fracciones el denominador tiene que ser común. Para ello, bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos que multiplicar C2 entre
C sub 2 y aquí C sub 1 entre C sub 1. Lo voy a poner mejor. C sub 1 entre C sub 1 paréntesis. Al realizar la correspondiente multiplicación, bueno, pues ya sabemos que tenemos C sub 2 más, aquí tenemos C sub 1, aquí tenemos C sub 2 por C sub 1 y aquí tenemos C sub 2 por C sub 1. Como el denominador es común, bueno, pues ya vemos que obtenemos esto de aquí. Y tenemos que obtener el recíproco. Al obtener el recíproco, simplemente empleamos esta fórmula de aquí. Aquí tenemos la multiplicación y aquí tenemos la suma. Lo mismo que era para obtener la resistencia total cuando teníamos dos resistores en paralelo. ¿Y qué pasa si los capacitores que tenemos tienen la misma capacitancia? Bueno, pues aquí lo podéis ver, simplemente tenemos que sumar estas fracciones. Pero como la capacitancia es la misma, bueno, pues ya sabemos que tenemos esta otra fórmula, simplemente estamos sumando n fracciones con la misma capacitancia, o lo que es lo mismo, el número de capacitores que tenemos que tienen la misma capacitancia. Ahora, como tenemos que obtener el recíproco en ambos lados, bueno, pues ya vemos que la capacitancia total es igual a la capacitancia entre el número de resistores que tenemos en serie con la misma capacitancia. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar unos ejercicios. Tenemos que determinar la capacitancia total entre los puntos A y B de la siguiente figura, esta que veis aquí. Ya vemos que tenemos capacitores en serie y recordar del vídeo anterior que aquí estamos empleando capacitores electrolíticos, que ya sabemos que tienen que ser polarizados de forma correcta, porque si los polarizamos de forma incorrecta, ya sabemos que esto puede explotar, nos puede producir comeduras y además el capacitor se estropea. Y recordar que cuando tenemos aquí la curva hace referencia a la terminal negativa y la línea vertical hace referencia a la terminal positiva. Bueno, pues como dato nos están dando la capacitancia de cada capacitor y como están en serie, bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear esto de aquí, es decir, 1 entre C sub 1 más 1 entre C sub 2 más 1 entre C sub 3 y recordar que vamos a obtener 1 entre la capacitancia total y el resultado, bueno, pues obteniendo el recíproco ya sabemos que vamos a obtener la capacitancia total, o lo que es lo mismo, obteniendo el recíproco en ambos lados, ya sabemos que tenemos esta fórmula. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, es decir, sustituyendo C sub 1, C sub 2 y C sub 3 por las cantidades correspondientes y dándole solución, ya vemos que obtenemos 2,30 microfaradios. Yo os había dicho que la capacitancia total que obtenemos siempre va a ser menor que el capacitor que contiene menor capacitancia, que en este caso son 4,7 microfaradios, porque recordar que los capacitores están en serie. Vamos a realizar otro ejercicio. Tenemos que determinar la capacitancia total del siguiente circuito, este que veis en la izquierda. ¿Qué podemos ver? Tenemos dos capacitores y tienen diferente capacitancia, pero están en serie. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que o bien empleamos esta fórmula que veis aquí, o bien empleamos esta otra, como hemos visto antes. Esta ya hemos visto que salía de la siguiente manera. Teníamos 1 entre la capacitancia total es igual a 1 entre C sub 1 más 1 entre C sub 2, obteniendo el denominador común. Obteníamos lo siguiente, C sub 1 más C sub 2 entre C sub 1 por C sub 2, obteniendo el recíproco en ambos lados, obteníamos esta ecuación. Bueno, pues empleando cualquiera de estas dos ecuaciones vamos a llegar al mismo resultado. Aquí lo podéis ver, realizando la correspondiente sustitución por los correspondientes valores. Ya vemos que obtenemos 76,7 picofaradios en ambos casos. Y ya vemos que la capacitancia total que obtenemos siempre es menor que el capacitor que contiene menor capacitancia, en este caso 100 picofaradios. Vamos a realizar otro ejercicio. Nos dice lo siguiente, que tenemos que determinar la capacitancia total para los capacitores dispuestos en serie del siguiente circuito. Aquí lo vemos. ¿Qué podemos ver? Bueno, pues nuevamente tenemos capacitores en serie, pero esta vez todos tienen el mismo valor, es decir, que tienen la misma capacitancia. Como tienen la misma capacitancia, simplemente tenemos que emplear esta fórmula de aquí que ya hemos visto. ¿De dónde viene? Es decir, de sumar esas fracciones, la cantidad de fracciones que teníamos como capacitores con la misma capacitancia, y luego simplemente obteniendo el recíproco. Como tenemos 4 capacitores y tienen la misma capacitancia, bueno, pues realizando la correspondiente sustitución ya vemos que obtenemos 0,0055 microfaradios y nuevamente ya sabemos que la capacitancia total tiene que ser menor que el capacitor con la menor capacitancia. En este caso, como todos tienen la misma capacitancia, la capacitancia total tiene que ser menor a esta capacitancia. Para acabar el vídeo vamos a hablar de la caída de voltaje. Recordad lo siguiente, que cuando tenemos capacitores
en serie, bueno, pues estamos aquí perdiendo voltajes, es decir, que tenemos aquí una caída de voltaje. Pero como se trata de capacitores, ya sabemos que el voltaje se obtiene de esta manera, carga entre capacitancia. Ahora bien, si estamos con un capacitor en concreto, lo representamos con una X, bueno, pues ya sabemos que tenemos esta otra ecuación, la carga que contiene ese capacitor entre la capacitancia de dicho capacitor. Y el voltaje total, bueno, pues nos pasa exactamente lo mismo. Tenemos la carga total entre la capacitancia total. Despejando para la carga, bueno, pues para este primer caso ya vemos que tenemos esto de aquí, es igual a la carga del capacitor. Y esta otra, bueno, pues ya vemos que tenemos el voltaje total por la capacitancia total, es igual a la carga total. Ahora bien, como se trata de capacitores en serie, ya sabemos que estos capacitores tienen la misma carga, es decir, la carga total. Es decir, que esta carga es igual a esta otra. Como son iguales, las podemos igualar, es decir, que tenemos, por un lado, esto es igual al voltaje total por la capacitancia total. Despejando para el voltaje que está atravesando para un capacitor en concreto, es decir, esta caída de voltaje, ¿qué obtenemos? Obtenemos lo siguiente, ese voltaje es igual a la capacitancia total entre la capacitancia que contiene este capacitor por el voltaje total. Pues aquí lo tenemos. Y esto lo hemos podido hacer porque ya hemos visto que el voltaje total por la capacitancia total, que es igual a la carga total, es igual a esta otra multiplicación, porque ya sabemos que como estamos con capacitores en serie, todos los capacitores contienen esa carga total, la misma carga. Al igualar estas ecuaciones y despejando para esta caída de voltaje, obtenemos esta ecuación. Y recordar que esto también lo hemos visto con los resistores, es lo siguiente, que en una conexión en serie el capacitor de valor más grande tendrá el voltaje más pequeño entre sus terminales, como es lógico, y el capacitor de valor más pequeño tendrá el voltaje más grande entre sus terminales. ¿De dónde viene esto? De esta ecuación. Ya sabemos que tenemos lo siguiente, el voltaje por la capacitancia es igual a la carga. Ya vemos que el voltaje es inversamente proporcional a la capacitancia. Mayor capacitancia, menor voltaje. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. El capacitor de valor más grande tendrá el voltaje más pequeño, porque son inversamente proporcionales. Y el capacitor de valor más pequeño tendrá el voltaje más grande entre sus terminales, porque como digo, ambas magnitudes son inversamente proporcionales. Cuando uno aumenta, el otro tiene que disminuir. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar un ejercicio y dejamos el vídeo. Tenemos que determinar el voltaje entre cada capacitor de la siguiente figura, de este circuito que vemos aquí. Es decir, que tenemos que obtener esas caídas de voltaje, los voltajes que están atravesando por cada capacitor. Recordad que tenemos capacitores en serie y aquí tenemos una caída de voltaje en cada capacitor. Que ya sabemos que si sumamos esas caídas de voltaje, en este caso obtenemos el voltaje total. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear esta ecuación de aquí y acabamos de ver de dónde viene. ¿Qué es lo que necesitamos para obtener esta caída de voltaje? Necesitamos el voltaje total, que ya nos lo están dando. Necesitamos la capacitancia de cada capacitor, que también nos lo están dando. Y por último necesitamos la capacitancia total, pero no la tenemos, pero ya sabemos cómo obtenerla porque se trata de capacitores en serie. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es obtener la capacitancia total. Aquí la tenemos, simplemente realizamos esta suma. Y como tenemos que obtener el recíproco, al obtener el recíproco ya vemos que obtenemos 0,06 microfaradios. Aquí tenemos la capacitancia total. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues ahora tenemos que sustituir los valores para obtener la caída de voltaje de cada capacitor. Para el primero, bueno, pues aquí tenemos la capacitancia total que la acabamos de obtener. Aquí tenemos la capacitancia de este primer capacitor. Y aquí tenemos el voltaje total. Bueno, pues realizando esta operación ya vemos que obtenemos 15 voltios. Y así con las demás caídas de voltaje. Simplemente tenemos que sustituir el denominador, porque el numerador y el voltaje total siempre va a ser lo mismo. Y recordar que si nosotros sumamos estas caídas de voltaje, vamos a obtener ese voltaje total. Bueno, pues ya hemos visto que para obtener la capacitancia total cuando tenemos capacitores en serie, simplemente tenemos que hacer lo mismo que cuando obteníamos la resistencia total cuando teníamos resistores en paralelo. Y ya hemos visto
¿Por qué? Porque como se trata de carga, aquí tenemos siempre la misma corriente en todos los puntos, y como la corriente es la velocidad de flujo de carga, eso significa que todos los capacitores que tenemos aquí tienen la misma carga, esa carga total, y empleando esta fórmula es igual la carga entre la capacitancia, llegábamos a la fórmula correspondiente. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver los capacitores en paralelo. Hasta la siguiente.